Comencemos. Vamos. ¿Usted me dice? Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso vamos a leer el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, verso 16. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, sí, Señor. Dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Bueno, primero debemos aclarar que los hombres, la justicia nuestra es como trapo de inmundicia. Las Escrituras nos enseñan que no debemos ser justos, pero en nuestra propia opinión. Porque si alguno anda en la palabra justa de Dios, ya no es un justo en su propia opinión, sino que es justo porque el justo está en él, que es Dios. Porque si llegásemos a juzgar la justicia que es de Dios, como aplicando este término que está escrito, entonces le estaríamos diciéndole a Dios que no debe ser muy justo. Y estaríamos entonces nosotros indicándole a Dios cómo debe ser. Y así no debe ser. Porque Dios, Él es justo en su justicia, porque Él es dueño de todas las cosas. Y nadie le puede juzgar. Ahora, este texto se refiere no a Dios, se refiere a nuestra justicia. No seas demasiado justo, pero en nuestra opinión. Y vamos a darle lectura a los versos anteriores. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. Por su maldad alarga sus días. Y hay justo que perece por su justicia. Está hablando de su justicia, no la justicia de Dios. Por su justicia, sí, Señor, amén. Por lo que Él opina, Amén. perece. Pero nunca un hombre va a perecer porque tiene la palabra de Dios que es justa en su corazón. Jamás va a perecer por eso. Todo lo contrario, porque la palabra de Dios que es justa, santa y buena, le da vida. Esta es una aclaración a aquellos que piensan que no hay que ser demasiado justo, ni sabio en exceso. Está hablando de justicia humana y está hablando de sabiduría humana. No hay que ser justo con la justicia humana, ni sabio con la sabiduría humana, porque eso lo lleva a la muerte. Y la muerte, para el que cree en el Señor Jesucristo, le da vida. Amén. Por eso el Señor dice: aunque esté muerto, el que en mí cree, vivirá. Amén. Porque por su propia justicia llegó a ese estado. Yo llegué a ese estado en un momento de mi vida, porque creía que lo que yo hacía era justo. Y eso me llevó a la muerte. Mas el Señor, que vino a mi vida, que vino a mí en ese momento, me dio vida. Y vida en abundancia. Amén, sí. ¿Qué es vida en abundancia? Su palabra. Sí, sí. ¿Qué es justo? Su palabra. ¿Qué es sabiduría? Su palabra. Amén. Dios. Pero la palabra del hombre, los pensamientos del hombre son muerte. La justicia del hombre es muerte. Y este capítulo en el libro de Eclesiastés se está refiriéndose a la justicia humana y a la sabiduría humana. Que el que es demasiado justo En su se justicia. habrá de destruir. Destruir, por su justicia. Lo destruye. Su justicia, su propia justicia, su propia opinión lo destruye. Sí, amén. Una vez aclarado, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque esto es aclaratorio. Hay muchos que andan hablando cosas que no entienden. Primero hay que aclarar que la palabra de Dios es justa.
Amén. Y el que tiene la palabra de Dios es justo, Amén. porque la palabra le justifica. Amén. Sí, Señor. No hay otra cosa. El hombre de Dios tiene la palabra y eso lo hace sabio. Porque la palabra de Dios es sabiduría. Amén. Da al sabio Y se hará más. y se aumentará su saber. Si hay algún sabio que esté oyendo, su sabiduría se aumentará. Solo tiene que creer. Amén. Sí, Señor. El Dios de paz le bendiga grandemente. Amén. Para el Señor Jesús sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia.